Así que todo aquel que no le apetece, pues que deshabilite su cámara, por favor. Gracias. Adelante, Luis. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Y nada, tenemos por delante una semana de 5 días, horrible, ¿no? Porque la semana pasada la verdad es que fue un pequeño descanso. Bueno, a ver, el objetivo de esta charla es poneros al día después de las reuniones que hemos tenido respecto a los fondos de recuperación. ¿Sí? Entonces, como sabéis, se os pidió que hiciéramos una captación de proyectos y se han presentado 17 proyectos de 14 empresas. La primera idea era presentar proyectos o recibir proyectos que estuvieran vinculados al acuerdo de colaboración que hemos establecido con AELEC. Esto era antes de los fondos de recuperación y la idea era presentar proyectos que tuvieran a la distribución como un agente necesario, pero inmediatamente después comenzó a hablarse de los fondos de recuperación y decidimos extender el plazo, pero también extender el concepto. Presentemos cualquier tipo de proyecto que pudiera tener encaje en los fondos de recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, hubo una primera presentación de los proyectos AELEC, de los cuales se hizo una selección de 7 proyectos que están ahora mismo en el grupo de estudio que tiene AELEC con sus 5 asociados, que son los 5 grandes, ¿no? Iberdrola, Endesa, Naturgy, etc. Y de los que esperamos algún tipo de feedback a lo largo de las próximas 2 semanas. Luego os explicaré por qué. Y luego, inmediatamente después, tuvimos 2 presentaciones en la misma semana. Fue la primera semana de diciembre, ¿puede ser, Maya? Sí, ¿no? Perdonadme, que no sé si fue el día 2 de diciembre. Sí, el 2 y el 5. Primero al MITECO y luego al IDAE. Presentamos a Miriam Bueno, que es la subdirectora general o la responsable de la Subdirección General de Estrategia y Prospección, que es la madre del plan estratégico, del borrador de plan estratégico. Por lo tanto, es la que está liderando dentro del MITECO, digamos, la captación de proyectos y lo que se llaman los Call of Interest, que ya se han editado y se han publicado y que luego os comentaré qué son, ¿no? De otras tecnologías. Y presentamos 3 días después al IDAE a Miguel Rodrigo y su equipo, que es el jefe del Departamento de Regulación y Estrategia Corporativa del IDAE. Entonces, lo primero que tengo que deciros es que los proyectos, hay 2 tipos de... Bueno, primero que están muy, muy agradecidos, porque una cosa es lo que el regulador cree que el mundo privado quiere y otra cosa es lo que realmente quiere. Entonces, ellos creen que quieren que se deben configurar las cosas de una determinada manera porque piensan que el mercado va a reaccionar de una determinada manera y el mercado reacciona de esa manera o de otra, o de algo parecido, o de algo que no tiene nada que ver. Por lo tanto, para ellos es fundamental a la hora de diseñar futuras estrategias de qué estamos hablando, ¿no? Y qué estamos hablando es la industria, son las empresas las que les proponen proyectos que son las que configuran de lo que estamos hablando. Y entonces, a partir de ahí, ellos tienen mucha más información para poder ver qué lagunas hay, qué espacios en blanco y qué alternativas tienen o cuáles son los proyectos que encajan mejor y los que encajan peor. Entonces, a partir de estas 2 reuniones, quedó claro que hay 2 tipologías de proyecto. Digamos que una tipología de proyecto es aquel que es estratégico, es decir, del tipo de habría que crear una empresa pública o privada que como consorcio liderara, ¿no? Eso, todos los proyectos de ese perfil no tienen recorrido en el marco de los fondos de recuperación. ¿De acuerdo? No se nos pide voluntades estratégicas. Para definir una estrategia ya está el Ministerio, y si hubiera en un momento dado que crear una empresa tipo la SEPI o algo por el estilo que decidiera tirar o liderar, pues se haría, pero de momento no está eso en el mapa de lo que se pide y lo que cabría bajo los fondos de recuperación. Entonces, bajo los fondos de recuperación, perdonadme, solo caben proyectos concretos.
y de los 17 proyectos, digamos que solo 2, quizás 3, estarían en el marco más estratégico y por lo tanto, de los 17 proyectos, 14 son perfectamente hábiles e interesantes en sus diferentes versiones, ¿no? Entonces, cosas que van a suceder. En primer lugar, lo que va a hacer el Ministerio es sacar en breve lo que se llama una Call of Interest, que es lo que ha hecho en la ruta del hidrógeno y es lo que hizo la semana pasada con la solicitud de información para proyectos tractores de la economía, ¿eh? Que son proyectos de volúmenes importantes, etcétera, ¿no? Alguno incluso podría encajar en proyecto tractor. Alguno de nuestros proyectos podría encajar en proyecto tractor. Entonces, va a sacar una Call of Interest específica del almacenamiento. Y esa Call of Interest tiene básicamente dos cosas. Una ficha muy parecida a la que habéis rellenado, por lo tanto, mucho del trabajo que se ha hecho ya está muy bien configurado, o sea, no hay que volver a pensar, hay que quizás ajustar determinadas reflexiones en función de lo que ahora os voy a comentar. Y por otro lado, ahí será cada empresa la que presente su proyecto bajo el nombre del Call of Interest. Es decir, nosotros Aetival podrá participar en todo lo que pueda y en todo lo que queráis o necesitéis en la configuración del proyecto, ¿de acuerdo? Sobre todo en dos aspectos que se me ocurren especialmente interesantes, ¿no? Pero luego la solicitud la hará cada una de las empresas o el consorcio de empresas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí pasaréis a formar parte del paquete de proyectos que llegarán como tantos otros pueden llegar. Por lo tanto, la buena noticia es que el trabajo ya está hecho. La buena noticia es que el que no haya hecho este trabajo seguirá estando a tiempo. Lo que pasa es que tendrá que empezar de cero, rellenando la ficha, que ahora os enseñaré qué tipo de ficha creemos que va a ser, por lo que nos han dicho, porque se parece mucho a la ruta de hidrógeno, ¿no? ¿Qué es lo que el almacenamiento se encuentra ante un problema y que es digamos un problema que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, no hay un marco regulatorio claro que permita generar una fuente de ingresos clara para el promotor. Y por lo tanto se está produciendo durante el mismo periodo de tiempo, se está produciendo la creación de un marco regulatorio que genere un modelo económico-financiero a la vez que estamos lanzando los planes de recuperación. Entonces, claro, el Ministerio lo que sabe, y el IDAE también, es que tiene que ver cómo calibra y cómo estructura el hecho de que si yo quiero proponer un proyecto de almacenamiento que no voy a recibir ningún ingreso de mercado porque no puedo participar en según qué servicios de regulación, que no voy a tener acceso a participar en según qué tipo de ingresos en generación distribuida porque todavía todo el modelo técnico, económico, jurídico no está bien armado, entonces usted me tiene que financiar prácticamente el 100% o el 70% o el 80%, ¿no? Porque yo el retorno que espero con lo que los ingresos que dan hoy, pues podrían ser en el entorno, si hablamos en base 100, pues oiga, si los ingresos cubren 15, alguien tiene que financiar el 85%, porque es que si no, esto no tiene sentido. ¿Y el almacenamiento tiene sentido estratégico? Sí. ¿Y lo tienen los proyectos dentro del almacenamiento como estrategia de país? Sí. Por lo tanto, tenemos que encontrar una solución. Y hay dos soluciones que se están valorando. En primer lugar, no trabajar bajo los criterios de la Ley de Ayudas del Estado, que impone el hecho de que la máxima subvención posible sea de un 30%. Eso se quiere sentarse, eso tiene que hacerse vía Bruselas, o sea, hay que sentarse con la Comisión y explicarle, tengo esta dificultad, tengo esta oportunidad, tengo esta necesidad y no tengo un paraguas legal que lo justifique. Por lo tanto, una de dos, o financio bajo el paraguas que no sea el de la Ley de Ayudas del Estado, que me limitaría al 30% cuando dejaría muy descabalgada esa inversión. O sea, nadie va a meterse en el 70% de equity cuando no tienes unos ingresos que justifiquen que haya una rentabilidad detrás, ¿no? Y la segunda vía es lo que se llaman las CPPs, que son las compras públicas precomerciales. Es una especie de financiación al OPEX,
pero comprometida contra los fondos del Estado. Es decir, yo a usted le presto el 30%, pero le voy a financiar la compra de cada megavatio hora, no sé, a 85 o a 100 o a 480 euros megavatio hora. Da igual, digo una cifra por decir. Y eso lo que justifica es que hay unos ingresos, usted firma un PPA, básicamente la licitación es un PPA por un determinado servicio que vende usted y que que lo va a financiar con el OPEX que tiene usted firmado con la garantía y el aval del Estado. Estas son las dos fórmulas que se están combinando, ¿de acuerdo? ¿Cómo salir de la ley de ayudas del Estado? Si no se puede salir, ¿cómo combinar las ayudas del Estado con una CPP, que son las compras públicas precomerciales? Que eso sería una fórmula muy interesante también, ¿eh? Porque realmente hay un compromiso de compra, no deja de ser un feed-in tariff, es como un 661 o un 1578, los que vengáis de la generación de renovables, sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? Al final es durante un tiempo un precio cerrado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como las subvenciones como tal ya no están permitidas, este CPP hay que articularlo, es una simulación de algo muy parecido a una subvención, ¿de acuerdo? Entonces, y en segundo lugar, y algo que no hicimos en las fichas y que sí que nos lo van a pedir, se lo van a pedir a cada proyecto, es un análisis de rentabilidad. Es decir, este proyecto cuesta 100 millones, muy bien, cuesta 3 millones, 7 millones, hay proyectos de mucho rango y muchos muy variables en precios, en inversiones, pero primero, ¿usted cuánto solicita? ¿De acuerdo? Que esta conversación es entrar en ciclo. Bueno, ¿cuánto solicito en función de qué? Porque si el ingreso es 0, solicito 100. No, lo que te vamos a pedir es que se haga una simulación de lo que pasaría si. Es decir, si este modelo de ingresos, este modelo de negocio que yo le propongo, me diera este ingreso, entonces yo solicitaría un 30, un 40, un 50, un 80, un 10. ¿De acuerdo? Este es un trabajo que va a haber que hacer y que desde Epival vamos a intentar hacerlo conjuntamente para que marquemos unas directrices que puedan ser válidas para todos, diferenciando las diferentes tipologías de negocio, ¿no? Y luego, ¿qué rentabilidad esperada? ¿De acuerdo? O sea, todo tiene que sonar más o menos lógico y más o menos sensato, ¿no? Es decir, si usted propone un proyecto en la que la rentabilidad esperada son un 38% de rentabilidad, pues entonces el Ministerio va a decir que pase el siguiente. Primero, porque no me lo creo, y segundo, porque si en caso de que sea real, no estamos para dar rentabilidades del 38%. Estamos para que algo se ponga en marcha, funcione y sea operativo en el tiempo y que de alguna manera eso tenga una rentabilidad razonable y justificada. Oiga, sí, aquí hay unos ingresos tanto que pueden venir de los ingresos A, B o C, y además usted me financia tanto, esto volcado sobre una hoja muy básica, al final se convierte en una rentabilidad razonable de un 7, un 8, un 10, un 12%, algo que esté ligado a un perfil de riesgo, que sea parejo al nivel de riesgo. Escenarios de cero riesgo, pues evidentemente las TIRES son muy bajas, escenarios de mayor riesgo, las rentabilidades esperadas de los inversores son más altas, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a compartir con vosotros la pantalla de lo que es la ficha de hidrógeno, y es esta. La estáis viendo, ¿verdad? Sí, Luis. Vale, bueno, básicamente veréis, esta es la ficha, del hidrógeno, de la ruta del hidrógeno. Hay toda una serie de elementos de ficha de clicar y de marcar, y luego viene la entrada más en detalle de quién es el promotor del proyecto, información, los estados financieros. O sea, es importante que empresas que presentan proyectos importantes sean empresas importantes. O sea, tiene que haber una coherencia entre quién se es y lo que se pide, ¿no? Si facturo 400.000 euros y quiero un proyecto de 65 millones, no vas bien encaminado, ¿no? Si facturo 50 millones y pido un proyecto de 500.000, tienes cuerpo para hacer cosas mucho más ambiciosas, ¿de acuerdo? Esto es un tema que no será menor, ¿eh? Porque detrás al final hay que ver quién está. Lo que pasa es que hay otro tema que es clave, que ahora os contaré, y es cómo crear un consorcio, cómo los proyectos deben estar reforzados por proyectos, por empresas que sean afines y que apliquen una lógica del proyecto, ¿no? Esto en los proyectos tractores
en la solicitud que se ha hecho ahora de los proyectos tractores es muchísimo más consistente, ¿no? Porque se espera que sean grandes empresas las que lideren estos proyectos tractores, pero están obligados a meter a mucha pyme debajo. Diga, usted, señora Endesa, quiere hacer esto, perfecto, pero dígame usted con cuántas pymes va a colaborar y cuántas pymes mete en el paraguas de su gestión, ¿no? Porque esto se trata de dar recursos, pero no para que se los quede una empresa, sino para que eso lo reparta y lo reparta en cuantas más empresas mejor. Por lo tanto, ahí hay un elemento y es un elemento en los que creo que nosotros podemos colaborar a la hora de ayudar a crear consorcios, ¿no? Viendo qué es lo que unos tienen y otros no, y lo que podría faltar y lo que no, ¿no? He marcado en amarillo los elementos fundamentales. Aquí sería la ficha que nos van a pedir, que ya tenemos hecho: títulos, objetivos, ubicación del proyecto. Hay cosas que son muy específicas del hidrógeno que no aplica. Planificación del proyecto, fechas, etapas, los principales socios y empresas colaboradoras del proyecto. Esto, como digo, es un tema fundamental y grado de participación. Riesgos técnicos, legales y económicos del proyecto. Hay otros que son más conceptuales, aspectos innovadores o disruptivos. Bueno, todo eso, al final, todo lo que sea literatura es muy fácil de argumentar. Basta ponerle 10 minutos de reflexión y sale un texto sólido si además tienes algo realmente innovador y disruptivo detrás, ¿no? Donde hay que aplicarse es en las cosas que son más cuantitativas, ¿no? Entonces, riesgos técnicos, legales y económicos del proyecto y la información económica y financiera del proyecto, ¿no? El presupuesto total, desglose por partidas, financiación del proyecto, los fondos propios que aportará el promotor, perdón, y la rentabilidad esperada en términos de TIR, BAN, payback, etcétera, ¿no? Luego, un concepto que va a importar mucho es el impacto que tiene sobre el empleo local, ¿no? Esto, por ejemplo, lo acabamos de ver el viernes pasado. Se anunció la primera subasta del nuevo formato de subastas de energías renovables, ¿no? Que también incluye almacenamiento de una manera completamente irracional. No se entiende no se entiende, vamos, qué sentido tiene participar en una subasta con almacenamiento, ni qué tienes que hacer, ni qué te da, ni qué ingresos, imposible. Pero bueno, al menos ya está lanzado el almacenamiento, ¿no? Una de las cosas fundamentales en la hora de aportar, de hacer la oferta, es toda la parte cualitativa de cómo vas a afectar al PIB, cuántos proveedores nacionales vas a trabajar, sin que se fije un contenido local como se fija en otros países, ¿no? Tú hay países que no puedes licitar a una oferta pública si no tienes un 60 o un 70% de contenido local. Es decir, que el 60 o el 70% de lo que vas a construir tiene que estar fabricado localmente, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí simplemente no se marca un contenido local, lo que sí se quiere saber cómo estás trabajando tus proveedores, tu cadena de aprovisionamiento nacional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este va a ser un tema importante, va a ser un tema importante, ¿de acuerdo? Estos son los elementos fundamentales que quería comentaros, ¿no? Por un lado, el consorcio empresarial, el impacto en el territorio y los números que vamos a tener que hacer respecto a la subvención y los escenarios en los que hay que trabajar para justificar por qué necesito una inversión o por qué necesito otra, ¿de acuerdo? Entonces, esperamos que vamos bien de tiempo. Esto es una buena noticia también. Yo estoy a vuestra disposición para ver un poco los pros y contras de cada uno de vuestros proyectos. No esperaríamos, por exceso de trabajo del Ministerio, no esperaríamos un feedback de cada uno de los proyectos. Evidentemente se han ofrecido a orientarnos y lo intentaremos tener y cuando antes de presentar los proyectos definitivos, si cuando lancen el Call of Expression, ¿no? el Call of Interest, antes de presentarlos intentaremos que haya un filtro previo que nos permita entender si este proyecto está bien armado o no está bien armado, ¿no? O sea, ¿qué le falta a este proyecto? Ya te lo presenté en este momento, etcétera, ¿no? Y cómo lo ves evolucionar y cómo no, ¿no? Hay proyectos que son bastante sorprendentes por su volumen, ¿no? Y que podrían entrar en conflictos con temas de movilidad, básicamente proyectos muy ligados a las electrolineras, etcétera. Ha habido un par de proyectos en ese sentido, algunos muy voluminosos en inversión, otros muy poco voluminosos en inversión. Allá había una cierta disparidad porque unos tanto y otros tampoco, ¿no? Y bueno, también el hecho de que formara parte del paquete de proyectos de Epival lo vieron bien, ¿no?
aunque la mayoría de los proyectos son de dos tipos. Por un lado, el soporte a la creación de infraestructura, sobre todo a fábricas de producción nuevas, que se justificaría porque hay proyectos que a su vez acompañan la necesidad de crecer y por lo tanto crecer con una nueva infraestructura y por lo tanto dar empleo, crecer en el territorio, hacerme fuerte con una determinada tecnología. Hay proyectos en ese sentido que han sido muy, muy bienvenidos. Hay otros proyectos que están ligados a resolver problemas en distribución, por ejemplo, o incluso a nivel de transmisión. Y son proyectos que el único problema es que necesitarán el feedback de distribución o de transmisión, ¿no? Que digan, no, esto si a mí esto no me interesa nada, que no es el caso porque les interesa mucho, ¿no? Por eso ahí trabajamos en paralelo con una ELEC, ¿no? Y luego hay proyectos muy ligados a generación distribuida, muy ambiciosos, muy interesantes y que gustan mucho en la medida en que pueden ser, se pueden hacer modelables, ¿no? O modulares, mejor dicho. Se puede empezar con proyectos piloto en comunidades que se tengan más o menos controlado. Pero claro, hay proyectos que plantean estrategias que son fantásticas, ¿no? Y lo ideal sería desarrollar una plataforma de grandes comunidades energéticas que se articula. Sí, evidentemente, pero ¿cuál es su propuesta? Lo hacemos en Albacete, lo hacemos, tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Cáceres, está usted hablando ya con X polígonos industriales en determinado. Es decir, esto, aterrizar un paso abajo, es clave para que el proyecto sea algo tangible, ¿no? Y luego, importantísimo, hay proyectos que están ligados a generación, sobre todo a generación fotovoltaica y a generación eólica. La generación fotovoltaica, digamos que no formará nunca parte del paquete de financiación. Por lo tanto, lo que se va a financiar es la adenda o el apéndice que representará el almacenamiento. ¿De acuerdo? Es decir, se puede tratar como un todo, pero será difícil. En cambio, si se trata como una parte, yo tengo financiación para la generación fotovoltaica, quiero hacer una planta de 10 megavatios y hacer una instalación de baterías de 5 megavatios por 2 horas, otros 10 megavatios hora. Pues la financiación de la planta fotovoltaica la tengo perfectamente estructurada con mis bancos y mi equity, etcétera, y lo que solicito es esto que no tiene financiación bancaria ni equity y que es el montante del almacenamiento. ¿De acuerdo? Esto será importante porque hay dos proyectos muy interesantes de algunos de vosotros y que comentaremos más en detalle, pero que efectivamente... Luego había un tema de permisología y es que los proyectos que estuvieran en fase de construcción, por ejemplo, de fase de construcción fotovoltaica, podrían ver en riesgo, aunque esto no va a pasar, pero vamos, podrían ver en riesgo que ese proyecto de repente tuviera un apéndice de almacén, ¿no? De almacenamiento. Ellos lo que quieren, básicamente lo que se trata es de financiar proyectos que empiecen de cero, lo cual evidentemente no tiene ningún sentido si es empezar de cero mañana. Es decir, me han concedido esto, pero tengo que buscar los terrenos. O sea, si hay proyectos que tienen un año y medio, 2 años de avance en permisología y le queda 6 o 7 meses para llegar al ready to build, vamos armando en paralelo todo el ready to build de la parte de almacenamiento. Oiga, y al final se financiará el almacenamiento, queda claro, pero ligado a la planta fotovoltaica que vuela sola, que una cosa que no por haber avanzado en un desarrollo de generación penalice el proyecto de almacenamiento, ¿no? Entonces, tanto en infraestructuras como en proyectos concretos, ahí es donde hay mucho interés y realmente ahí es donde esto va en serio, ¿eh? O sea, aquí el almacenamiento va a recibir dinero y va a recibir dinero sobre todo para aquellos proyectos que al final tengan más cara y ojos, ¿no? Y lo que se trata es de hacer de que los proyectos nuestros tengan las mejores caras y los mejores ojos, ¿no? Y no perder el tiempo en lo que no va a funcionar. Yo, desde luego, en los proyectos que solo sean estratégicos no vamos a participar porque no hay tiempo que perder y, sin embargo, si vosotros queréis hacerlo por vuestra cuenta y queréis presentar en el Call of Interest un proyecto que es estratégico me refiero que no hay proyecto detrás, ¿eh? O sea, que es un wishful thinking, o sea, es una idea, sería ideal crear una
empresa pública que comprara toda la energía de las baterías. Perfecto, es un proyecto cojonudo y es una buenísima idea, pero esto no es un proyecto. El proyecto es, no, yo tengo 20 megavatios en desarrollo, o tengo estas baterías, o tengo esta fábrica que la quiero ampliar, o quiero crear esta, o quiero tenga esta comunidad que necesita este tipo de ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, en esta segunda fase, en el cálculo económico-financiero, hay mucho que trabajar. En la parte conceptual habrá que trabajar en la creación de los consorcios y luego en meterle literatura que sabemos que va a funcionar y que yo creo que estamos todos muy alineados porque lo que habéis escrito, por lo general, ya es eso, ¿no? Las necesidades y cómo enriquece y cómo beneficia a todo el sector en esos proyectos concretos, ¿no? Esto es lo que os quería decir, no da para mucho más y cualquier pregunta estoy a vuestra disposición y cualquier pregunta después de este chat estoy a vuestra disposición, ¿eh? ¿Lo tenéis todo claro? Luis, yo tengo una consulta. Entonces, el tema de Call of Interest, ¿es una cosa que nos vendrá o la hemos nosotros de pedir? Y después, otra pregunta. El proyecto de tractor que comentabas, algún proyecto del proyecto de tractor, ¿se puede entonces en paralelo pedir también para el proyecto de tractor o mejor no? Sí, lo que pasa es que a ver, te respondo a la primera pregunta. Sí. Se anunciará y se descargará un documento que es como esa ficha que habrá que rellenar y seguramente habrá 30 días habrá 30 días para rellenarlo y para completarlo. Pero lo que digo es que esa será la última baza que tendrás, ¿de acuerdo? Es decir, ahí es donde si el proyecto está muy bien armado, porque luego habrá una licitación, pero la licitación estará muy en función de los proyectos que se quieren premiar, ¿de acuerdo? De tal manera que si el proyecto que se quiere realmente premiar es que esta empresa que tiene esta tecnología finalmente sea capaz de construir una fábrica porque va a su vez a hacer un proyecto en combinación con otras 4 empresas que justifica y tal, eso saldrá licitado para que gane esa empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es el momento, cuando acudamos al Call of Interest, es muy importante que ese Call of Interest esté muy bien armado. ¿De acuerdo? Y ya te digo, será una ficha y se hará una comunicación pública, a nosotros nos lo comunicará el MITECO y nosotros compartiremos con vosotros toda esa información, se abrirá un proceso y os ayudaremos en todo lo posible para que ese documento esté muy bien. Respondiendo a lo segundo, sí, naturalmente. Es decir, lo que pasa es que ya más, de hecho, si quieres, Mariano, te enviamos la ficha del documento tractor para que la vayas rellenando. No tiene nada que ver con la que hemos visto de hidrógeno. Verás que es mucho más conceptual. ¿Entiendes? Un proyecto tractor es un proyecto que dinamiza la economía en un país. Por lo tanto, vas a tener que hacer un comparativo de dónde está el sector, por qué, qué está pasando en otros países, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no es tanto mi proyecto que aplica y que cómo me ven, no, es mucho más global y qué expectativas tiene, ¿no? Oiga, no, pues yo aquí voy a generar 5.000 puestos de trabajo, ¿no? Porque voy a utilizar zonas de transición justa para crear estos espacios y crear factorías de esta tecnología en zonas de transición justa para recoger que cierran las... Coño, eso, pero eso tienes que documentarlo, ¿eh? Y tienes que ir a contar, o sea, esto no va a colar cualquier argumentación, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta es sí, lo puedes hacer, solo que el enfoque es otro, es mucho más conceptual que no tan preciso como será la ficha del Call of Interest, ¿no? O como es la del hidrógeno, ¿no? Vale, gracias. Hola Luis, Juanma de Envirobat. Oye, Hola, te Juan. quería preguntar una cosa. En el Call of Interest tiene que ir una empresa y luego unas cuantas más que están involucradas. ¿Esas ya tienen que ir con el acuerdo cerrado? Me refiero, o sea, dice, ya cuento con X, Y Z empresa o cuento con un proveedor de servicios energéticos que todavía no lo tengo cerrado, pero que es un actor necesario. Esa es una muy buena pregunta, Juanma. La verdad es que depende
depende un poco de lo que tenga sentido, ¿sabes? O sea, si tú al final vas a necesitar a una comercializadora, oiga, pues ya escogeré a una comercializadora, ¿comprendes? Y por lo tanto, si al final voy con Endesa en distribución o con Endesa o me voy con Holaluz, ¿sabes? Yo qué sé, eso no, ahora no aplica. Ahora, si es importante que tú tengas un proyecto, por ejemplo, para desarrollar una instalación de economía circular, que es tu caso, aprovechando, yo qué sé, unas naves industriales de un fondo de inversión, es importante que se de acuerdo con el fondo de inversión, ¿no? Y digo, oiga, el fondo de inversión Richard Ellis y nosotros hemos llegado a un acuerdo para estas naves que están en desuso y no se van a utilizar como un espacio para almacenamiento que van, ¿sabes? O sea, depende de la categoría del partner necesario. Si tú quieres, si yo quiero realmente presentar proyectos imagínate, de almacenamiento junto a redes de distribución, joder, sería muy bueno decir, oiga, tengo identificados 10 ubicaciones, 2 de Endesa, 3 de Naturgy, una de Viesgo y 2 de Iberdrola. ¿Comprendes? Y llego a un acuerdo con ellos precisamente para que vayamos juntos en este sentido, ¿no? Si digo, no, yo pondré en distribución. Bueno, pues claro, pues entonces ya, sí, pero ¿dónde? ¿Y con qué distribución, no? Entonces, ahora, luego y en lo que puedas avanzar, tiene mucho sentido que tu cadena de aprovisionamiento la identifiques, ¿no? Pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, como la empresa de la que yo formo parte, aparte de Epival, que también se ha presentado lógicamente proyectos, esto no es ningún secreto para nadie, hemos llegado a acuerdos con socios de AEPIVAL para ir juntos a determinados proyectos. Y ya está, y además estamos encantados de hacerlo así, ya lo identificamos, ¿no? Nos hemos dado la mano, no sabemos si vamos en consorcio, si somos primos hermanos o hermanos primos, pero que vamos a ir juntos y ya lo identificamos, ¿no? Ahora, la cadena por debajo de si en los tornillos nos va a instalar García o Ortiz, pues honestamente, eso no es importante. Ahora, lo que es crítico para el proyecto debería estar identificado. Y una cosita más, ¿va a haber un call de economía circular o la economía circular va a ser transversal en todos los calls? Esa pregunta no te la puedo contestar porque no lo sé, pero yo creo que va a haber un call de almacenamiento donde la economía circular es transversal a todo, porque lo es transversal en todos los documentos que estamos viendo, lo es transversal en el documento de hidrógeno, lo es transversal en el Call of Interest de tractor, por lo tanto, la economía circular está en todo, pero no está en nada en concreto. O sea, no, porque es que entonces si hubiera un call de economía circular, realmente es un call para 3 empresas, ¿comprendes? O para 5, vamos, o para una tipología de proyecto A o proyecto B, ¿entiendes? En cambio, aquí lo importante es que tú, en cualquiera de los proyectos que se presenten, la economía circular sea un elemento de valor añadido, ¿no? Pues, oiga, yo voy a hacer esto aquí y además que sepan que hago utilizando esa tecnología porque he llegado a un acuerdo con Envirobat o con X o con Z, ¿de acuerdo? Que son las que luego reciclarán y dejaremos esto en residuo cero, ¿sabes? O en la creación de un producto, un subproducto nuevo, etc. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces yo lo que os propondría es que vamos a esperar a que suceda este evento. De momento no hay mucho más que hacer. La verdad, si recibimos información o si nos acercamos al MITECO por cualquier otro motivo, de hecho preguntaremos si cómo estáis, si han tenido oportunidad de volver con algún feedback. Si hubiera algún feedback del MITECO, pues sería automático que os lo transmitiéramos a título individual, porque ya no será un feedback de grupo, será un feedback de, oye, estos proyectos nos gustan mucho, estos proyectos nos los han presentado por otro lado, que además me parece, eso nos pasó, hay proyectos que ya los conocían por otro lado, ¿no? O bien por otra asociación, o bien por otra comunidad autónoma, o bien porque les han llegado por otro lado. Oye, fantástico, nosotros os animamos siempre a que eso sucediera, ¿no? No somos un canal exclusivo. Lo que sí es un canal muy útil, precisamente en esta fase. Es decir, cómo podemos construir. O sea, yo me gustaría que los proyectos de asociados de Epival fueran impecables. Y yo me comprometo a ayudaros a que sean impecables. Y que nadie nos diga que, joder, que estos proyectos no están
impecablemente resueltos y bien definidos, si son concretos, si son precisos, si dicen lo que tienen que decir y están bien calculados y tienen sentido, ¿no? Luego, a partir de ahí, sabes, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y en eso, encantado de ayudaros y de colaborar con vosotros para hacerlo lo más consistente posible, ¿no? Pero que el tema va en serio, va muy en serio, ¿no? Y aparte que había un retraso previsto, que es el tema este de Francia, de Polonia y Hungría, y parece que se ha resuelto, con lo cual se está en tiempo y bueno, digamos que el timing que se plantea el Ministerio para tener todos los call of interest sería a finales de enero, mitad de febrero, porque la idea es a partir de ahí, en abril, tener consolidado su portfolio de proyectos que va a presentar como los proyectos de la economía de la transición verde o la transición ecológica de España ante la comunidad, ¿no? Y que eso sea el paquete que finalmente se trabaje y luego en el formato legal, jurídico, económico que se trabaje y que se decida o que se pacte con la Comisión Europea y luego aguas abajo que se licite y a trabajar, ¿no? Cuanto más proyecto tractor sea, más socio de garantía va a hacer falta. Es decir, no porque tu proyecto sea muy voluminoso es un proyecto tractor. Es un proyecto tractor porque tú eres un agente tractor. Si eres un agente tractor, tus proyectos pueden ser tractores o no, dependerá de la ambición que tengas, ¿no? Pero si de la nada quieres convertirte en el primer fabricante en España de pilas de litio de última generación para automoción aeroespacial, va a ser que no. Esto no tiene sentido. Ahora, si eres Airbus, pues probablemente va a ser que sí, porque tiene todo el sentido. Y Airbus va a estar ahí también, ¿eh? No nos engañemos, o sea, van a estar los gordos, ¿no? Lo que pasa es que en almacenamiento tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Entonces sí que soy muy partidario de las asociaciones que hagan a mucha pyme consorcios fuertes. Y creo que en este sentido, por eso siempre os dije, mejor proyectos de mayor envergadura que de menor envergadura, pero, claro, sin volvernos locos, ¿no? Entonces hay proyectos que se pueden compartir, incluir y ampliar para que haya 2, 3, 4 empresas involucradas, mejor. Bueno, veo que estáis de lunes y que hay pocas dudas. Así que, si no hay nada más, Maya y yo estamos a vuestra disposición. Ya sabéis cuál es nuestro contacto y me llamáis, nos llamáis, nos escribís o lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, pero de momento ya os digo, no tenemos una valoración directa de vuestros proyectos por parte del MITECO, ¿vale? Hay proyectos, y con esto termino, proyectos conceptuales estratégicos que no van a encajar y proyectos reales y concretos en los que hay que trabajar. Y esos van a encajar, esos tienen un encaje real. Cuanto más definido esté el proyecto, más real sea, mejor que mejor. Y en eso hay que avanzar. ¿De acuerdo? En eso hay que avanzar. Y luego el tema que os he dicho de los ingresos de almacenamiento. Es que ese es un tema peculiar, ¿eh? Porque de hecho el Ministerio llegó a plantearnos que hiciéramos una valoración de cuál sería la subvención esperada si este proyecto se planteara en Reino Unido, Estados Unidos, Australia o Irlanda. Pero claro, es que esto es una trampa, porque si fuera así no habría subvención, porque son mercados que ya son autosuficientes. Ya genera unos marginales de precios y unas prestaciones de servicios, tienen una necesidad además de baterías de almacenamiento electroquímico que hacen que sea un negocio muy jugoso y por lo tanto si me llevas ahí, entonces la financiación es cero. Por lo tanto, no es la forma de hacerlo. La forma no es decir, oye, o sea, si usted crea el mercado inglés, pero hasta que usted cree el mercado inglés, yo necesito 30, 40, 50.000 euros por megavatio hora. Necesito 25, 30.000 ciudadanos conectados. Necesito ser comercializadora por esto, por esto y por esto para poder yo operar toda una comunidad energética, por ejemplo, ¿eh? Ese es el esquema en el que estamos, en el que va a haber que trabajar. Lo que no quiere decir que no seamos capaces de documentarlo y hacerlo y crear una tipología de razonamiento financiero que permita a todo el mundo estar bastante alineado
Y decir, oiga, si el ingreso es este, la financiación es esta, y si la financiación es esta, yo pongo esto y le pido esto. Y tiene todo el sentido del mundo. En eso trabajaremos cuando se publique el call. ¿De acuerdo? Bueno, pues oye, bien, muchísimas gracias por vuestra atención y quedamos ahí. Y luego, perdona, como sé que hay gente conectada que no ha presentado proyectos, si estáis interesados, Maya os enviará la ficha de la que estamos hablando, que es una ficha tipo con 8 preguntas, que se parece mucho a las fichas que hemos visto de estas de la ruta de hidrógeno y que se parecerá mucho al Call of Interest y que, por supuesto, cuando se publique estaréis perfectamente en condiciones de participar como si tal cosa, solo faltaría. ¿De acuerdo? Vale. Pues oye, si no queréis, no tenéis más dudas, o me explico muy bien, o estáis muy perezositos hoy, macho. Vamos a pensarlo primero. Que paséis buena semana. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós.